Today we're going to begin to study the book of Leviticus. Bueno, hoy vamos a comenzar estudiando el libro de Levítico. The Hebrew name El nombre hebreo, Vaikra, means Vaikra, and he called. significa él llamó. And those are the first three words when this Bible is translated from, when this chapter is translated from Hebrew. Y las tres primeras palabras que fueron traducidas, So the name of this book in Hebrew is And He Called. cuando la traducimos a nuestro idioma, significa el llamado. Because the Hebrews had the habit of taking the first word or first few words of a book and making that the title of the book. Entonces, porque en el hebreo las tres primeras palabras dan el título del libro. The author of this book is Moses. También este libro es un libro de Moisés. When they had the Exodus and they left Egypt, Cuando comienza el éxodo y ellos dejan Egipto, they spent 18 months at Mount Sinai. entonces ellos pasan de 18 meses en el desierto del Sinaí. It was during that time that God gave them the Ten Commandments, or the Torah, Y fue en ese tiempo donde Dios le da a ellos los 10 mandamientos en la Torá, and during which He gave them instructions to build the tabernacle and begin the sacrificial system. y donde ellos reciben las instrucciones para construir el tabernáculo y el del sistema de sacrificios. Now, the children of Israel, their source was the descendants of Abraham came to Egypt as only 70 people. There were only 70 of them. Entonces, los tiempos de Abraham, habían 70 personas que eran descendientes directas de Abraham. Exodus 12:41 says that they were in Egypt 430 years. Éxodos 12 nos dice que ellos estuvieron en Egipto durante 430 años, During which time they grew in population from 70 to at least 2.5 million. desde los tiempos de Abraham, cuando habían llegado que eran 70 los descendientes de Abraham, hasta el momento en que se cuenta la historia, habían crecido más o menos en 1 millón de personas. Normally, it's taught that they were slaves for 400 years. Normalmente se habla de que ellos fueron esclavos por 400 años, That's not true. y eso no es una verdad. When they went to Egypt, Cuando ellos fueron a Egipto, Pharaoh and Joseph were close. Joseph had saved Pharaoh's land during entonces 7 years of famine. Entonces, como Josué era muy cercano al faraón y él tenía propiedades y tenía su familia cerca, So he granted Joseph's family to live in the best of the land of Egypt, which was the Nile Delta. entonces él le permitió a la familia de Josué que viviera en las mejores tierras de Egipto. And then Joseph lived to 110. He was 38 when the children came, so that'd be Joseph lived 72 years after his family moved to Egypt. Entonces José tenía más o menos 72 años cuando él cuando él murió. And then the Bible says that after Joseph died, Y la Biblia there dice, arose another Pharaoh which did not know Joseph. dice que cuando Josué murió, el nuevo faraón no conocía quién era Josué. I don't know how long that would have been, but I think it would have had to have been probably 100 years. Entonces, no sé cuánto tiempo habrá pasado, probablemente habrán pasado 100 años, pero este nuevo faraón no conocía. Some of the commentaries that I have read have stated that the ancients, including the Babylonians and Egyptians, when they wrote their history, they left out the bad parts and only wrote down the good parts. Entonces, algunos cuentan que los egipcios no contaron las partes buenas, sino que contaron las partes malas de la historia. So it's an open question about how long after Joseph died until this other Pharaoh arose who knew not Joseph. Entonces, es una pregunta abierta acerca de cuánto tiempo pasó entre el faraón que conocía a José y el faraón que no conocía a José. And so I use a guess of about 100 years.
Entonces yo supongo que fue acerca de 100 años. Could have been longer. Puede haber sido un poco más. And because the children of Israel were multiplying so rapidly, Y this Pharaoh who knew not Joseph became afraid of them. entonces, por causa de que el pueblo de Israel, la familia de José, se multiplicó muy rápidamente, este faraón temió y por lo tanto tomó las medidas contra el pueblo. And that's de when Israel. he began to enslave them. Y ahí fue cuando se comenzó a esclavizar. So let's say that approximately 200 years after Joseph's family came to Egypt, they were enslaved. Entonces, aproximadamente ya habían pasado 200 años entre el tiempo en que había venido la familia de José a Egipto y el tiempo en que ellos se habían convertido en esclavos. And since 1241 says they were in Egypt 430 years, Y aunque en Génesis 12 habla de que ellos pasaron 430 años como esclavos, that would make the period of their slavery approximately 230 years. ese periodo de esclavitud en realidad hubiera tomado unos 230 años más. As a part of this oppression of the Pharaoh against the Jews, Como parte de la opresión del faraón contra los judíos, they practiced, or that he intended to practice, selective abortion by killing the male babies when they were born, leaving the girl babies alive. y parte también de esta esclavitud tomó el practicar el aborto para matar a los niños, a los bebés varones en el pueblo But de the Israel. Bible specifically commends two Egyptian midwives for not obeying that order. Pero la Biblia nos cuenta que hubieron dos parteras que no obedecieron a la orden del faraón. So there finally came a time when they decided, they passed a law that they would kill the male babies that were born. Entonces hubo un momento donde ellos pasaron una ley donde tenían que matar a los bebés mayores, a los But- hombres, perdón. But this law had to be near the end of the 230 years of slavery. Pero esta ley parece ser que apareció al final de los 230 años de esclavitud, Because Moses was supposed to be killed according to that order. porque se supone que Moisés debía de morir cuando se dio esa orden. But his brother Aaron was only 3 years older than Moses, Pero su hermano Aarón, su hermano mayor Aarón, era 3 años mayor que Moisés. and that command had not been in force when Aaron was born, Y ese mandato aún no existía cuando Aarón había nacido. which means that somewhere between 40 and 43 years before the Exodus was when that command was given. Entonces, por lo tanto, cuando el libro de Éxodo comienza, parece que esa orden se dio entre 2 o 4 años antes que comenzara el libro de Éxodo. And so God especially prepared Moses to be the one who would lead the children of Israel out of Egypt. Entonces, Dios escogió a Moisés para que fuera el que guiara al pueblo de Israel al desierto. I'm a great believer in the providence of God. Yo soy un gran creyente de la providencia de Dios. It was providential, I believe, that Pharaoh's daughter came to rescue Moses out of the ocean or out of the river. Y yo creo que fue providencial que la hija del faraón viniera y se encontrara con Moisés en el río. And so he was raised in the Entonces, king's household as Pharaoh's daughter, Pharaoh's son, él creció Pharaoh's grandson, en la casa del faraón como hijo de la hija del faraón, which means that he would probably have had lo the cual very significa, best education that Egypt had to offer at that time. que él recibió la mejor educación que Egipto tenía en aquel tiempo. So he was prepared to use that education when it was used by the Spirit of God to bring the children of Israel out of Egypt. Entonces, esa preparación fue la que él también pudo usar para sacar al pueblo de Israel de Egipto. I think that's analogous to the New Testament. Ahora, yo creo, Analogous to the New Testament, the Apostle Paul. Y ahora vamos un momento hasta el Nuevo Testamento, a donde se encuentra el apóstol Pablo. The Apostle Paul was probably the best educated Jew of his time. Y el apóstol Pablo probablemente era el mejor educador de su tiempo. He was an enemy of Christianity. Él
enseña acerca del cristianismo. It even says in one of his speeches that he cast his vote against them when they were being tried for whether they were going to have the death penalty or not. Ujú. Ah, y en en uno de sus discursos, el apóstol Pablo habla acerca de si debíamos de cometer, death penalty. He was part of the group who was sentencing the Christian people to death. Y en uno de sus discursos él habla de que él era uno de los que perseguía a los cristianos y los acusaba de pena de muerte. But in the process of doing that, he got a lot of witnessing directed toward him. Pero en el proceso que sucedía esto, él tenía muchos testigos que presenciaron lo que él había hecho. And the first record of that, of course, is the stoning of Stephen. Ujú. Y el primer hecho que nos muestra que esto sucedió fue cuando se apedreó a Esteban. So he heard Stephen's testimony, Entonces, él cuenta el testimonio de Esteban and he heard Stephen, as he died, say, Lord, don't lay this sin against them. y él cuenta cuando Esteban dice, Señor, ten misericordia de ellos. And I think that testimony was multiplied many times as he arrested and put Christians to death. Y yo creo que ese testimonio muchos cristianos lo han tenido y también han sido acusados de muerte. So that when God accosted him on the Damascus Road, Entonces, cuando Dios le recuerda esto en el camino, y se le aparece en el camino a Pablo, God's words were, Saul, Saul, it's hard for you to kick against the goads, or it was a shepherd's staff with a sharp point on it. y cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le apunta. So I believe that those goads were all those testimonies from Stephen on until the Damascus Road. Y le muestra unas ovejas. Yo creo que esas ovejas son como cada uno de esos testimonios de las personas que él persiguió, como Esteban. So in the Old Testament, God used possibly the best educated Jew to lead his people out of Egypt. Así como en el Antiguo Testamento Dios usó al judío mejor educado para seguir a su pueblo, In the New Testament, I believe he used probably the best educated Jew to expand the church and write almost a third of the New Testament. así en el Nuevo Testamento Dios también utiliza al mejor educado en su tiempo, que probablemente fue Pablo, para guiar el Evangelio. Now, the children of Israel were in Egypt for 430 years. Ahora, el pueblo de Israel ya había estado en Egipto por 430 años Genesis 15 calls that 4 generations. y Génesis nos habla de que habían pasado 4 generaciones. A generation in our time is from 25 to 30 years. Ahora, una generación en nuestros tiempos era de 25 a 30 años, But God calls that 400 years 4 generations. pero Dios en esos 430 años llamó 4 generaciones. Now, since the time that the first Englishmen landed and settled in the United States, Ahora, recuerdo que cuando el primer... is just over 500 years ago. recuerdo que... Can you imagine the changes that have happened, well, let's say in Colombia in the last 500 years? recuerdo que cuando se instauró como República de Estados Unidos fue hace 500 años ya. Recuerden qué sucedió, y miramos en Colombia, ¿qué ha sucedido en 500 años? I don't know the history of Colombia, Yo no sé mucho de la historia de Colombia, but I guarantee you the culture pero 430 years ago was much different than the culture now. puedo garantizar que la cultura de hace 430 años es muy diferente a la cultura de hoy en día. So they did not have a Bible in, there were things written down, probably, that a few people had, but almost all their Jewish teaching was from memory, word of mouth. Entonces, en aquel tiempo no existía aún la palabra escrita, sino que algunos de repente podían contener la historia y era porque se pasaba de generación a generación, se contaba. So we had 4 generations that would have been raised in the Egyptian culture
which included all the false gods and false philosophies. Ahora, nosotros tenemos 4 generaciones que habían crecido en medio de la cultura egipcia con la filosofía egipcia y las costumbres egipcias. So I would like you all to write this down. Entonces, escriban esto. I think the purpose of the book of Leviticus Yo creo que el propósito del libro de Levítico is to take the Egypt out of Israel. es sacar a Egipto del pueblo de Israel. God had freed the people from Egyptian slavery. Dios liberó a las personas de la esclavitud de Egipto He had geographically removed them from Egypt. y Él los removió geográficamente de Egipto, But it was easy to do that by God's power. era fácil hacer eso por el poder de Dios, But He made those of us who are human beings in His image. pero Él había creado al ser humano a su imagen. He made us with a free will. Él los creó con libre albedrío, And He will never force us to do what's right. entonces Él nunca nos iba a forzar a hacer lo correcto. And He will never use force to keep us from doing what's wrong. Por lo tanto, tampoco iba a usar la fuerza para mantenerlos alejados de hacer cosas erradas. Therefore, God's challenge was to get the slave mentality out of a freed people. Por lo tanto, el reto que Dios tenía era sacar la mentalidad de esclavos del pueblo de Israel. That's God's challenge today. Y ese es el reto de Dios hoy en día. I was saved when I was 21 years old. Yo digo, cuando yo tenía 21 años, yo decía, I'd been raised as a sinful person in a sinful culture for 21 years. que había crecido en una cultura pecaminosa, que yo era un pecador y por lo tanto había permanecido así durante 21 años. I was self-centered. Yo era un autopecador, ¿sabes? I did a lot of bad language, Yo tenía un mal lenguaje and I did not see things from a Christian perspective in many cases. y no tenía una perspectiva cristiana que me dijera de que yo cometía pecado. So as soon as became a Christian, God's job was to get the sinful slave mentality out of me and get the Christian mentality into me. Ujú. Entonces, una de las cosas que sucedió tan pronto conocí de Jesús fue que Dios comenzó a tratar de sacar de mi mente la mentalidad de un pecador y los hábitos de un pecador. And that's a good short way to describe a large part of what the book of Leviticus is all about. Y esta es una manera de resumir o de contar qué es lo que Dios quería mostrar al pueblo de Israel en Levíticos. This book is about God's process of discipling a free nation. Entonces, este libro es un libro que habla acerca del proceso que Dios tenía con la nación de Israel, Who still thinks and acts and believes like the slave nation that they used to be. era cambiar los hábitos, los pensamientos y la mentalidad que ellos tenían como esclavos en el pueblo en Egipto, Even though they are now geographically free aun cuando ya ellos estaban geográficamente siendo libres and historically free. y históricamente también eran libres. He is calling them to be different from any other nation. Él los llama a ellos a ser diferente a otras naciones. They're calling him to represent him. Él los llama a que los represente. Now, the word represent in English means to represent God. Ahora, la palabra en inglés para representar es representar. Is it similar in Spanish or not? Yes, it's the same. He's calling them to be holy as he is holy Él les está pidiendo que sean santos como Él es santo and to live out the freedom that they now have. y que ahora vivan la libertad que Él les había dado. The book of Leviticus, in large part, is to show the people of Israel that who God is, that he's holy and that he's righteous and that he's loving and all those things. Ahora, el libro de Levíticos trata de mostrar también cómo Dios es de grande, poderoso y amoroso con el pueblo de Israel. That's the primary purpose of the gospel, Ese es el primer propósito del Evangelio. to show those of us who are Christians the same thing. Mostrarle a aquellos que son cristianos lo mismo. So I want you to write this down and remember it. It's very Entonces, important. Escribe esto para que lo recuerdas. We always become like the God we worship. Nosotros nos convertimos
en el Dios en el cual nosotros adoramos. We always become like the God we worship. Siempre nos vamos a parecer al Dios al cual nosotros adoramos. That's why God is so concerned that we always teach the truth about Him, His love, His holiness, mercy, His character. Por eso Dios insiste tanto en que nosotros conozcamos la verdad de su amor, de su misericordia y de su carácter. Because then we will freely and voluntarily allow that character to be developed in us by the Holy Spirit. Porque nosotros vamos a permitir libremente que Dios trabaje en nuestro carácter para que se asemeje al carácter de Él a través del Espíritu Santo. Now, after the failure of the pre-flood dispensation, the time from the creation to the flood, Ahora, antes de el diluvio, God instituted a new program under Abraham. Dios A new program or a new dispensation under Abraham. después del fallo del diluvio, Dios introduce un nuevo programa a través de Abraham. Turn with me to Genesis chapter 12. Entonces, vamos conmigo a Génesis capítulo 12. And we're going to read the first 3 verses. Y vamos a leer los 3 primeros versículos. The Lord had said to Abraham, "Get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. I will bless those who bless you. I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed." Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. This is called the Abrahamic covenant. Este es el llamado que Dios le hizo a Abraham. It's an unconditional covenant. Es un patrón incondicional. In other words, God promises something, but He doesn't actually make Abraham promise anything in return for his promise at this time. Hasta este punto Dios le había hecho una promesa a Abraham, pero Dios no le pedía a Abraham que hiciera algo para él cumplir esa promesa. And I want to show you something in verses 2 and 3 that applies to everybody in this room. Y ahora quiero mostrarle algo en el versículo 2 y 3 que aplica a todos los que estamos en esta habitación. The first part of verse 2 is a specific promise to Abraham. Ahora, la primera parte de ese versículo es una promesa específica a Abraham. He says, "I will make you a great nation. I will bless you and make your name great." That's the first part of the promise. Entonces, esta es la primera parte de la promesa que dice que haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre. I call this the top line of the covenant. Ahora, yo llamo a esto la línea principal del pacto. Now look at the next part of that verse. You shall be a blessing. Y fíjense en la segunda parte de la promesa que dice, tú serás bendición. I call that the bottom line of the covenant. Y ahora yo llamo a eso la última parte del pacto. I want you to notice the top line and the bottom line in the relationship. First, God says to Abraham, "I'm going to bless you and make your name great." Ahora, si vemos que la parte principal del pacto es, yo te voy a bendecir a ti, Personal promise from God to Abraham. es una promesa personal de Dios a Abraham, Then, you shall be a blessing. y luego tú vas a ser una bendición. God does not bless us just to bless us. Dios no nos bendice a nosotros solo para bendecirnos a nosotros. God blesses us so that the blessing He gives to us, we can pass on to Dios other nos people. bendice para que la bendición que nosotros recibimos la pasemos. Now let's look at the third verse. Ahora vamos y leamos el tercer versículo. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. That's the top line of the covenant. Y esa también es la parte principal del pacto. Del pacto. Blessing to Abraham, Bendecir a Abraham, but also a negative kind of blessing to Abraham in that he will curse those who line themselves up against Abraham.
Entonces, de una manera negativa, dice que él va a maldecir a los que maldijeren a Abraham. In other words, he is focusing on Abraham's blessing and well-being and being protected as he's blessed by God. Ujú. En otras palabras, él lo que está es protegiendo a Abraham a través de esta promesa con las palabras que él le está dando. As a result of that, Como resultado de eso, we have the bottom line of the covenant in verse 3. tenemos la parte final del pacto en el versículo 3 In you, all the families of the earth will be blessed. y dice, en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. And you and I are in this classroom today because we are the fulfillment of that bottom line to Abraham's covenant. Y tú y yo estamos en este salón de clases hoy porque somos la parte final de esa línea donde dice que seremos bendecidas otras personas. Now, can you see how that applies to each one of us as Christians? Ahora, ¿podemos ver eso nosotros como cristianos, cómo ha afectado en nuestras vidas? God says, I'm going to bless you. Dios está diciendo, yo te voy a I'm bendecir, going to forgive you. yo te voy a perdonar, I'm going to train you to represent me, to become like me. yo quiero que tú me representes a mí, yo quiero que tú seas como yo. But because of that, Pero por causa de eso, I want you to pass that on to everybody in your circle of acquaintances, your circle of relationships. yo quiero que tú pases esto a otras personas, a las personas que te rodean, a las relaciones que están alrededor tuyo. That's how the gospel is supposed to be spread. Y así es como se supone que el evangelio debe de predicarse. Hallelujah. Aleluya. Because of the spiritual and physical blessings of Israel, Entonces, por causa de esto también había bendiciones espirituales y físicas para el pueblo de Israel. and because of their moral purity, Por lo tanto, también va a haber pureza moral. they would stand out Ellos among se, the nations of the world. ellos se iban a levantar como por encima de todas las naciones del mundo en aquel tiempo. And draw those nations to the God that was properly represented to them. Y por lo tanto, ellos también debían de guiar a esas naciones a Dios. Ese era su propósito. The Hebrew people in this situation needed to answer three questions. Ahora, el pueblo de Israel en esta situación tenía tres preguntas. Number one, Número uno, how can a holy God and the fallen people that he has created in his image be in the same space together? ahora, ¿cómo el pueblo, cómo un Dios santo y unas personas que había, y un pueblo que había sido creado a su imagen y semejanza podían estar en el mismo espacio juntos? The answer to that question is the tabernacle and the sacrificial system. Ahora, la respuesta a eso era el tabernáculo y los sacrificios. Number two, Número dos, how can God and his people have a relationship? cómo las personas del pueblo de Israel y Dios podían tener una relación. I use one word to answer that question. Yo utilizo una pregunta para responder una respuesta para responder esa pregunta. And that word is presence. Y esa palabra es presencia. God is present in the midst of his people. Dios está presente en el medio de su pueblo. If I were to draw a picture of the camp of the Israelites on the board, Ahora, si yo dibujo algo que represente al pueblo de Israel en esta pizarra, and this camp is described in the first three chapters of the book of Numbers, este campamento se describe en los 3 primeros capítulos del libro de Números. they built the tabernacle, which was the place of where God lived in the midst of the people. Ellos construían el tabernáculo en el medio del pueblo donde ellos del campamento donde ellos vivían. And in the rear part of the tabernacle was a place called the Holy of Holies. Y en ese lugar, en la primera parte del tabernáculo se llamaba el lugar santo, In the Holy of Holies was the Ark of the Covenant. y también había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, y ahí era donde habitaba el arca. In the Ark of the Covenant were three items: Y el arca tenía tres ornamentos. the two tablets of stone upon which the Ten Commandments were written, Uno era la tabla donde habían sido escritos los mandamientos, a golden jar that had manna from the wilderness in it, un
una jarra de oro donde and Aaron's rod that budded in Numbers 17. y el resto se describe en Números 17.